Tus ojos, dispongas de tu corazón y lo presentes delante de Dios y que le digas en esta noche que abra nuestros oídos, que te dé el entendimiento y la sabiduría para que la palabra que hoy Él quiere hablar a su iglesia sea atesorada, caiga en una buena tierra, pero que también la podamos poner en práctica, que la vivamos y que también la podamos compartir con cada uno de nuestros integrantes, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, porque sé que lo que Dios quiere para su iglesia son cosas buenas. Sé que Él está trabajando, está perfeccionando, está puliéndonos y lo hace a través de cada mensaje que cada siervo trae a tu iglesia. Yo lo único que deseo, Señor, es que sea un instrumento más que tú ocupes para hablar y bendecir al corazón de cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu sea quien me guíe, sea quien me dirija en todo tiempo y en todo momento. Así es como te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El día de ayer, la primera parte fue que Dios tiene un propósito para tu vida. Y meditábamos y reflexionábamos en la parte de si tú sabes cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Qué propósitos tiene para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos? ¿Qué propósito es el que tiene Dios en el lugar donde tú te encuentras, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde tú estás? Y a medida de que tenemos cada día una mayor intimidad y una mejor comunión, Dios te irá revelando cuáles son los propósitos que tiene. Y también hablábamos de la parte de que a cada uno de nosotros se nos ha dado un talento y es nuestra responsabilidad el saberlo administrar de una manera inteligente, con sabiduría, para que ese talento se llegue a desarrollar de una manera y una forma correcta. Y este talento que tú tienes, es importante recordar que no te pertenece a ti, que tú no eres el propietario, solamente eres un administrador. Y en algún momento llegará el tiempo en que Dios en su momento tal vez, o a todos nos pedirá cuenta del talento que dispuso en ti y en mí. Hablábamos también que el talento y los dones que a cada uno de nosotros se nos han dado es una vertiente, es una pauta porque nos va a ayudar a distinguir o a saber en qué roles o en qué ministerios o a través de ellos es como Dios va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. También hablábamos de que sí, Dios tiene propósitos para todos, sin duda alguna. A todos nos procesa de una manera diferente. Trata con cada uno de nosotros de una manera muy particular. Así como lo platicábamos y lo exponíamos el día de ayer, como lo hizo en la vida de José. Los procesos lo que generan es una transformación, es un cambio, es un crecimiento, que eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta a la cual te quiero llevar el día de hoy, ok, tú ya le has preguntado y sé que a través del tiempo le continuaremos preguntando, ¿qué propósitos, planes son los que tienes para nosotros? La pregunta del día de hoy es, ¿cómo cumpliré los propósitos de Dios en mi vida? ¿Cómo voy a cumplir estos propósitos? Lo primero que Dios me mostraba es orar. La oración es una de las herramientas que tenemos y su palabra en Mateo 6:6
nos deja una enseñanza muy clara y muy directa de cómo lo tenemos que hacer. La palabra de Dios dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En un capítulo más que está en Primera de Tesalonicenses 5:7, se nos invita y se nos dice, nunca dejen de orar. Un sinónimo de nunca es jamás. Me regreso al primer capítulo. Aparta un tiempo para orar. Es lo que hoy Dios quiere decirte. Apartar un tiempo, nos lo han dicho muchas veces, así como tienes un tiempo o un horario para irte a dormir, un horario para comer, o tienes un horario en tu trabajo, este es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Aparta un tiempo para orar. Dispón tu corazón para orar. Y el orar, nunca dejes de orar, jamás. Eso también te invita. Y lo que nos quiere decir es que se trata de orar diario. No se trata de orar un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. O como vengo pues martes y miércoles, bueno, yo creo que cuentan. Y como llevamos un tiempo de oración, pues ya no voy a orar, ¿verdad? Entonces, pues martes, miércoles no, el jueves continúo. Entonces de eso no se trata. Se trata de que apartes un tiempo, que dispongas tu corazón, que si tú tienes una agenda, reserves un horario y que lo respetes, porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Y cuando entras en esa intimidad, es uno de los momentos más preciosos en los que Dios te irá revelando qué es lo que quiere y desea de ti. Si no lo hacemos, créeme que Dios es todo un caballero, pero los planes que tiene o el cómo conocer su voluntad, si no nos acercamos a Él, no será posible. Un punto más es un corazón dispuesto. Corazón dispuesto quiere decir que tenga ánimo, que esté apto, que tenga una intención y que esté preparado para. El disponer es hacer a un lado lo que tú en un momento deseas y lo que quieres es agradar a Dios, es disponer todo tu ser, todo tu corazón. Y la palabra en Deuteronomio 5:29 es muy claro también. Su palabra dice así, 5:29, Deuteronomio 5:29. Dice, se los leo, o si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Creo que también esta es una parte clara. Si realmente disponemos, tenemos temor y nos comportamos de una manera obediente, ¿saben cuál sería el resultado? Nos iría bien. No tendríamos complicaciones, aflicciones, angustias. ¿Por qué? Porque hemos dispuesto, hemos confiado en aquel que nos creó. No dudaríamos, no desobedeceríamos. Sin duda, Él quiere que nuestro corazón y vida estén plenamente consagrados a Él. Si realmente lo obedecemos, créanme, iglesia, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. No es difícil. Orar, dispón tu corazón. Y una palabra que Dios me mostraba que también es muy importante cuando tienes la disposición en tu corazón, está en el Salmo 119. El pasaje es del 30 al 40 y quiero que pongas atención y que me ayudes a leer, por favor. La palabra de Dios dice así, y leemos todos, por favor. Enseña. Decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón.
Hazme andar por los caminos de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de mis cosas inútiles y dame mi vida mediante tu palabra. Asegúrame de tu promesa, la promesa que hiciste a los que le temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva tu vida con tu bondad. Creo que si cada uno dispone en verdad del corazón, todo lo que acabamos de leer no nos costaría trabajo, pero a veces creo que no estamos dispuestos a cumplirlo. Una parte que me marcó y que a veces hace que no dispongamos nuestro corazón de una manera correcta está en el versículo 37 y dice: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. ¿Cuáles consideras o crees tú de manera personal? Solamente quiero que lo pienses, que lo reflexiones y que lo medites. ¿Cuáles son esas cosas inútiles que pueden generar que en tu corazón no haya esa disposición? Creo que por lo menos cada uno de nosotros ya tiene uno presente. Entonces, trabajemos en esa parte. Esas cosas inútiles muchas veces lo único que hacen en nosotros es desenfocarnos, es desviarnos, es diferente a lo que Dios desea. Esto cuenta mucho. Aparta de mis ojos y también podríamos decir de nuestra vida todo aquello que no edifique, todo aquello que no sea útil. Hagámoslo a un lado. ¿Qué no te edifica? ¿Qué no puede ser útil? ¿Qué hace que tu corazón no esté dispuesto o que no tenga la disposición de una manera correcta? De repente viene a mí a veces nos enfocamos mucho en la parte de las redes sociales hoy en día. Nos metemos durante mucho tiempo a veces a ver videos que la verdad no tienen pues ninguna edificación, ningún sentido. Yo a eso podría ser una de las cosas que le llamaría cosas inútiles, cosas que no sirven. Usa tu tiempo de una manera correcta. Realmente ocupa y dispone tu corazón en cosas que sirvan. Dispón tu corazón de la manera correcta. La siguiente parte, aparte de disponer el corazón, es la parte de la obediencia. Obedecer es cumplir, es ejecutar, es someterse. Son sinónimos de obediencia. Se nos ha predicado muchos sermones sobre lo que es la obediencia. Si realmente quiero que esos propósitos de Dios se cumplan en mi vida y quiero saber cómo se cumplirán o cómo debo cumplirlos, es a través, un punto importante y un punto básico para la vida de todo creyente es obedecer. La palabra de Dios en el Salmo 119, en los versículos 55 y 56 dice así: de noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así que paso mis días obedeciendo tus mandamientos. Mis días. Aquí no solamente dice, paso de lunes a miércoles obedeciendo tus mandamientos. Jueves, viernes, sábado y domingo me destrampo. El domingo me vuelvo a acordar de ti. No, hermanos, se trata de obedecer diario. Diario. No solamente, como les decía, no solamente tal vez martes, miércoles y domingos, y los demás días me desenfreno, los demás días me olvido, los demás días ni siquiera oro,
Hermanos, la invitación es clara, es sencilla. Vamos a obedecer. Yo sé que podemos hacerlo. No debe de costarnos trabajo. No debe de ser un pretexto. La desobediencia no debe de habitar en la vida del creyente. Si somos hijos de Dios, ¿cuántos de aquí aman a Dios? Entonces, yo quiero que tengas presente esta parte que está en Juan 14:15. Y aquellos que dicen amarlo, y yo sé que lo aman, la palabra de Dios para todos nosotros dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué a veces nos confiamos? ¿Por qué a veces no tratamos a Dios como se merece? Cuando tú amas a una persona, tú haces todo por esa persona. Lo que ella te pida, tú lo vas a hacer. En el tiempo, a la manera, en la forma como te lo pide o te lo demanda. A veces incluso puedes hacer más de lo que te pide. Cuando tú amas a tu esposa, a tus hijos, a algún familiar, a algún amigo, si tú lo amas, te desbordas de miles de formas por demostrarle tu amor. Porque quieres agradarlo, quieres conquistarlo, quieres conquistarla. Si tú amas a Dios, es absolutamente lo mismo. Vas a hacer lo que Él te pida. No lo vas a condicionar. No será difícil demostrarle cuánto lo amas. Una parte más, el ser puro. Puro se refiere a limpio, impecable. Puro también lo podríamos relacionar con esta parte de la santidad. Y hablando de pureza, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, para reflexionar un poco más sobre la pureza, la palabra dice así. Segunda de Timoteo 2:21. Estamos en el 2. Segunda de Timoteo 2:21. Lo voy leyendo. Su palabra dice así: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Espérenme tantito. Ok, ya lo tenemos. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Estamos dispuestos a ser un utensilio que el Señor ocupe? ¿Quieres tú ser utilizado por Dios? ¿Quieres que Dios te ocupe para cumplir sus propósitos? La clave también es muy sencilla. Mantente puro, mantente limpio. Y si hablamos de pureza, también se refiere al aléjate del pecado. No peques más. El mejor ejemplo lo tuvimos en Cristo. Si alguien fue puro desde su nacimiento hasta el último día de su vida aquí en la tierra, fue Él. Entonces, hermanos, todo esto que les estoy compartiendo no es difícil, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Llevamos 4 puntos: oración, tener un corazón dispuesto, la obediencia, la parte de la pureza, y recordar que todo esto es lo que debemos hacer para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Uno más, déjenme subo esto porque se me movió un poco. Listo. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. El tener intimidad, en otras palabras, es tener una relación estrecha, es tener una relación cercana. Cuando tenemos una relación estrecha o cercana con alguna persona,
vamos a poner en este ejemplo con tu esposa, con tus hijos, cuando tú tienes una relación muy estrecha, sabes perfectamente lo que les gusta, lo que no les gusta, sabes cuál es su comida favorita, sabes si les gustan las milanesas o les gustan los filetitos de pescado, sabes si les gusta, por ejemplo, si le gusta el teatro, si le gusta el cine, sabes qué le inquieta, qué le da miedo, sabes también lo que no le gusta. Todo esto lo conoces porque hay una relación muy estrecha, muy cercana. Y ¿sabes? Lo mismo es con Dios. Si tú tienes esa relación cercana que Él tanto desea, en verdad que lo desea, tú vas a saber y comprender qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, sin necesidad de que alguien se acerque y te lo tenga que decir. Es Él quien te dice, esto me agrada, esto no me agrada. Me gusta que te comportes de esta manera, no me gusta que seas así. Me gusta cómo tratas a esta persona, no me gusta cómo le hablas a esta persona. Me gusta tu manera de vestir. Todo eso Dios te lo revela porque tienes una relación cercana, tienes intimidad. Si no la tienes, hermano, o si no la tenemos, mejor dicho, lo que hacemos a veces por ignorancia, pues es lo contrario a veces a lo que tú pensarías que Dios quiere, por el simple hecho de no tener una relación cercana o estrecha con Dios. Y Dios es celoso, pero no se vayan a la parte de que hoy manejamos de celos, pero que viene de la parte de ser tóxico, porque Dios nunca va a ser así. Él quiere y lo que desea es Él quiere que nada más te relaciones con Él. Él no quiere que te relaciones con otro tipo de dioses. Él quiere que tú seas la prioridad. Él quiere ser tu prioridad en tu vida. Por eso su palabra en Éxodo 34:14 viene a confirmarnos esto que les quiero decir. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso, celoso de su relación contigo. Ten claro que Él quiere tener una relación contigo, por supuesto. Depende de qué tan cercana y estrecha, es responsabilidad tuya nada más. Si la tienes, te felicito, la verdad, y te lo digo con toda sinceridad y honestidad. Si no la tenemos, te invito a que te acerques, a que trabajes, a que te esfuerces por tener esa relación de manera íntima con Dios. Una parte más es la humildad. El domingo se nos predicaba sobre lo que es humildad. Una persona que es humilde es aquella que reconoce que depende completamente de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. El Señor Jesús es el paradigma de la humildad, en el sentido que siendo Señor, se despojó de su divinidad para venir a esta tierra y tomar la naturaleza humana. Y no solamente lo hizo a través de esto, sino que también lo hizo con todos los que lo rodeaban. Siempre estuvo dispuesto a servir, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Mantente humilde, seamos humildes. Repite contigo dentro de ti, por favor, Señor, yo, René, quiero ser humilde. Mantengámonos humildes. Todas estas son requisitos que tal vez Dios en esta noche te está presentando y creo que algunos de nosotros dirían, oye, creo que exageras, creo que es demasiado, ¿no lo crees? Yo te puedo decir que no, porque hay siervos de Dios que en este lugar lo cumplen. Y también ahorita hablaremos de algunos siervos que tiempo atrás todo lo que estamos hablando lo cumplieron, lo llevaron a cabo. Discernimiento. El discernimiento es un regalo que viene de parte del Espíritu y en otras palabras es apreciar, diferenciar, percibir. Es la habilidad para distinguir lo real de lo aparente y la verdad de la mentira. Se necesita mucho discernimiento, por supuesto. Discernimiento con algún tipo de persona, con algún tipo de doctrina o con algunas situaciones a las cuales a veces nos enfrentamos.
Una persona clara de una persona que tuvo discernimiento, pero también era una persona que estaba llena del Espíritu Santo, fue Pedro. Cuando se presenta Ananías y Zafira delante de él, quisieron engañarlo, quisieron tal vez entregarle una cantidad incorrecta a la que habían obtenido, y a través del discernimiento que el Espíritu de Dios le dio, pudo y se dio cuenta que no era lo correcto, que lo que estaban haciendo era engañarlo. Ten discernimiento, hermano. Debemos aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es correcto y entre lo que no es correcto. Un punto más, confiar. El confiar es tener una esperanza firme, es tener fe. Tener absoluta confianza en Dios. A veces el confiar en Dios, muchas veces lo podremos decir, sí, yo confío en Dios, yo creo en ti, lo que tú harás, yo confío, amén, aleluya, confiamos, decimos y declaramos. Pero cuando viene la parte del proceso, a veces es cuando dices, o a veces cuando muchos de nosotros pues realmente no confiamos, desconfiamos. En situaciones tan sencillas, un ejemplo muy claro es cuando a ti te dan un diagnóstico en cuestión a una enfermedad que te ha sido diagnosticada. ¿Confías en Dios? O muchas veces lo primero que haces es, empiezas a buscar médicos, vas al directorio, vas con un médico, vas con otro, te haces un estudio, pides una segunda opinión. Y la verdad es, ¿en dónde estamos puestos? ¿En dónde está nuestra confianza puesta? ¿Está puesta en un grupo de especialistas, de médicos, o en lo que pueda ser un medicamento, o realmente nuestra confianza está en Dios? Dios obra ocupando a este tipo de personas, no tengo la duda, pero muchas veces la confianza la depositamos más en una persona, o más depositamos hoy en día, muchos de nosotros confiamos en nuestros recursos, en nuestro dinero, antes que confiar en Dios. Y más cuando llega una prueba, un proceso, ¿no? Entonces también debemos de tener mucho cuidado en quién estamos confiando. El Salmo 37, versículos 3 y 5, su palabra dice así: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Hermanos, Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, hay que confiar en Dios. No confíes en tus habilidades. No confíes en lo que tú crees saber. No confíes en tus propias fuerzas, porque los resultados no serán los mejores. Tengamos cuidado, por favor. El siguiente es ser perseverante, es mantenernos. Esto cuesta trabajo, pero si somos disciplinados, lo vamos a conseguir. Lo podemos lograr. A veces, cuando nos enfrentamos, por lo regular, Dios, el proceso que trae a veces no es sencillo, y cuando esto se presenta, a veces no perseveramos. Hay quienes llegan, la prueba llega y dan la media vuelta, se van, se alejan, no tienen la confianza suficiente, no permanecieron, se distanciaron. Por eso la palabra también de Dios dice en Hebreos 10:36, Hebreos 10:36, su palabra dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que ha prometido. Podríamos decir o pensar, pues Dios nos demanda, nos pide, ora, obediencia, dispón tu corazón, permanece. Pero, hermanos, lo que Dios te da, si lo podemos decir así, a cambio es una vida plena, es una vida abundante, es una vida eterna. Y creo que todo esto que Él nos está hablando y diciendo en este tiempo vale la pena. Vale la pena. Se nos ha dicho, vamos, esfuérzate, despierta, sal de tu zona de confort, vamos,
Podemos, claro que sí podemos. No son requisitos que podamos decir, es difícil, yo no creo lograrlo, para nada. Uno más es la parte del ser íntegro, que se relaciona con la parte de integridad. El íntegro se refiere a ser recto, honesto, intachable. Viene del latín integer, que significa entero, total. Integridad se refiere a una rectitud completa, de una manera moral, especialmente cuando vienen situaciones, cuando hay responsabilidades o cuando se pone o se deposita la confianza en cada uno de nosotros. Cuando hay integridad en nuestras vidas, cuando reflejamos ser personas íntegras, también estamos demostrando que somos personas maduras. En el Salmo 119, los versículos del 1 al 4, la palabra de Dios viene a decírnoslo de esta manera. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negociarán con el mal, andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Hermanos, integridad va relacionado con la parte de la felicidad. Obedezcamos sus leyes, sus mandatos. Si alguien era íntegro, era Job. En Job, capítulo 2, versículo 3, su palabra dice así: y me encantaría que esto, cuando Dios te voltee o te vea a ti, lo pudiera decir así: ¿te has fijado en mi siervo? ¿Te has fijado en mi sierva? Es el mejor. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Es una mujer intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartada del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¡Wow! ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios expresara? Hermanos, lo podemos hacer. No es difícil. Los veo así como con cara de... No me convencen tanto. Creo que todo esto que me estás diciendo para mí no es tan sencillo, pero sí lo es, hermanos. Y el mejor de todos, o uno de los más importantes, si somos llenos del Espíritu Santo, todo lo que acabamos de hablar, lo vamos a obtener. Será el resultado. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando eres guiado, dirigido e instruido por el Espíritu Santo, vamos a ser un instrumento valioso que Dios ocupará y seguirá ocupando para cumplir con su voluntad, con sus planes y con sus propósitos. Punto importante, como le dice en Efesios 5, del 15 al 18, se los voy a leer. Así que, Iglesia de Dios, tengan cuidado de cómo viven o de cómo vivimos. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Porque si lo hacen, tengamos cuidado. Porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ay, yo esperaba aquí que al menos alguien me dijera amén, pero... no. Bueno, voy a repetirlo de nuevo. Vamos a repetirlo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ay, bien. Eso me gustó. Gracias, hermanos. Ejemplos de Dios, de siervos de Dios que cumplieron con cada uno de estos, si lo pueden decir, características, requisitos que Dios nos pide en esta noche. El primero de ellos fue Daniel. Daniel fue un hombre que se mantuvo con una convicción firme, plena, de servir y agradar a Dios. Una de las características es la parte del ser puro.
¿Cuándo resalta más? En Daniel 1:8, su palabra dice, se los voy a leer porque estos versículos ya no se los di a mis hermanos en la cabina. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comerse esos alimentos inaceptables. Daniel tenía una convicción firme. ¿Se imaginan el banquete que tal vez ofrecía el rey a sus siervos? Daniel quería agradar, Daniel quería mantenerse puro. Una característica más es cuando Daniel tuvo discernimiento, cuando delante del rey Nabucodonosor se presenta y le dice, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Daniel tenía mucho discernimiento. Daniel se mantenía puro. Pero si alguien que también oraba, era Daniel. Creo que Jesús por sobre todo. Y a lo mejor si lo podemos decir así, en segundo lugar se encontraba Daniel. ¿Por qué? Cuando a Daniel se escucha o se le avisa el decreto que el rey había firmado, Daniel lo que hace es ir a su habitación. Y en este versículo decía que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Solamente es una pregunta, no es una crítica para nada, ni a manera de juzgar. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Si alguien lo hace, la verdad, lo felicito. En verdad que sí. Lo que decía, Daniel cumplía con la parte de la pureza, tenía discernimiento y también oraba lo que nos pide Dios para que podamos cumplir sus propósitos. ¿Daniel cumplió los propósitos de Dios? Por supuesto. ¿Llegaron otro tipo de procesos en la vida de Daniel? Así fue, pero lo cumplió. Un siervo más fue Noé. Noé era un hombre íntegro, un hombre que tenía intimidad con Dios. En Génesis 6:9, su palabra dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Justo, íntegro, íntima comunión con Dios, tenía una relación estrecha con Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? De que al momento que Dios ya había dispuesto terminar con la humanidad por completo, Noé y su familia fueron los únicos que continuaron con el propósito de Dios. La obediencia estaba en Noé, por supuesto. ¿En qué sentido? Cuando mejor dicho, Dios le da a Noé las indicaciones y las instrucciones precisas y correctas para construir la barca. Noé no se presentó delante de Dios y le dijo, no, Señor, por favor, un barco con esas dimensiones, ¿por qué no hacemos uno más pequeño? ¿Qué te parece? Tal vez lo podemos hacer un poco más cómodo, que no entren tantos animales, porque son demasiados. ¿Te imaginas a lo que va a oler allá adentro? Yo creo que con unos 10 con eso ya lo hacemos. No, Noé obedeció por completo. Nunca desobedeció, nunca fue rebelde. Nunca hizo algo que fuera en contra de la voluntad de Dios. Eso es la obediencia. Aceptar por completo la voluntad de Dios. Una parte más es cuando confió en Dios. Dios le dice a Noé que va a terminar con la humanidad a través de un diluvio. Confió en el sentido, ¿en qué sentido, hermanos? Que el diluvio era un fenómeno de manera natural que nunca se había presentado, nunca visto por el ser humano. Noé confió, Noé obedeció. ¿Llegó el diluvio? Sí, pero la confianza de Noé fue inquebrantable, a pesar de que yo creo que mucha gente que vivía en ese tiempo y en ese momento lo criticaron, se burlaron, tal vez se reían de él. Miles de críticas pudo haber recibido, pero Noé se mantuvo firme. Él confió, él obedeció y se mantenía de una manera íntegra. ¿Cumplió el propósito de Dios? Todos sabemos que el propósito de Dios se cumplió. Ahora, esta es la parte bonita, hermanos.
cuando cumples, cuando obedeces, cuando los propósitos de Dios se llevan a cabo. Pero esta es la parte que quiero que tengamos mucho cuidado, porque habla para aquellas personas que sirven a Dios, que son ministros, que tienen una relación con Él de manera aparente, que están en función. Y el ejemplo que Dios me presentó fue a través de los hijos de Elí. Todos sabemos la historia de los hijos de Elí. Tenían un ministerio, eran sacerdotes. No era cualquier ministerio, si lo podemos decir así. Era alguien con autoridad dentro de la iglesia de Dios. Pero ellos se burlaban de Dios. En este pasaje que se encuentra en la primera carta de Samuel, capítulos 2, versículos 12 y 13, esta palabra resalta mucho en mí al momento de que la leía, porque dice: los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. ¿Sabes? Cada que alguien iba y ofrecía sacrificio, los hijos de Elí lo primero que hacían era mandar a un siervo para que ese sacrificio que le pertenecía a Dios, el siervo lo tomara y se lo entregara a ellos, cuando eso no les pertenecía. Desobedientes por completo, sinvergüenzas, se burlaban de Dios, hermanos. Ahora, no solamente hacían eso, ¿sabes? También seducían a las jóvenes que se encontraban afuera del tabernáculo. No me imagino qué les decían, qué querían o hacia qué las incitaban. Pero no lo podría creer porque eran ministros. Dios a su padre le había dado una promesa. A través de la tribu de Leví, Dios les dijo que ellos siempre serían sus servidores. Pero sabes, esta es la otra parte que me confronta. Cuando dice, si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Hermanos, tengamos mucho cuidado. No juguemos con Dios, por favor. Si tú estás sirviendo, hazlo de una manera correcta. Hazlo con respeto, con obediencia, con sumisión, con temor a Dios. Elí fue advertido. A Elí se le da la advertencia, y no solamente se le da la advertencia, se le dice cuál será el resultado de esa desobediencia: la muerte de sus hijos. Y esto en el capítulo 31 de la primera carta de Samuel. Esta palabra también me impactó cuando se le advierte y se le dice a Elí: llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva. Esto a mí no me gustaría que Dios me lo dijera en algún momento, ni creo que a ti te gustaría que Dios llegara un día y te dijera: llegará el tiempo que ni tú ni tu familia me servirán. Lo que también te quiero decir es que si Dios te ha dado un ministerio, tiene un propósito, por supuesto, pero si tú te has alejado, te has apartado, te estás burlando de Él, no tengo la duda en que llegará un momento en el que Dios te dirá: hasta aquí, y levantará a alguien más con el corazón dispuesto, alguien que sea obediente, alguien que sea íntegro, justo. No te confíes, no creas que lo que tú haces eres la única persona que lo puede realizar. Esa es la otra parte, no te confíes. Después de esto, cuando se le dice a Elí: pondré fin a tu familia para que ya no me sirva, en el versículo 35 dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel. Y ese sacerdote fiel me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Siervos de Dios, ministros, sacerdotes que se burlaron de Dios,
que lo menospreciaron, que lo desobedecieron, que fueron rebeldes. Un ejemplo más está en la vida de Sansón. Una persona que desde el vientre de su madre estaba consagrado a Dios. Una persona que tenía un gran propósito. Que Dios tenía, yo creo, para su vida grandes planes a través del don que le había dado. El error de Sansón, yo creo que fue confiarse. En Jueces 16:17, la palabra de Dios dice así: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca me he cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios, nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza. Hermanos, con todo respeto, los que la tienen rapado, no piensen eso. Esto no es para ustedes. Y me volvería tan débil como otro hombre. Entonces, en el versículo 20 dice, ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, confiado, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Esta es la parte que también me confronta y que debemos de tener mucho cuidado. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que has sido rebelde, que tal vez no estamos siendo obedientes? Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Cómo queremos terminar apartados, como lo hizo con los hijos de Elí? O lo que más me preocupa es que ni tú ni yo nos demos cuenta cuando Él ya no esté con nosotros. El proceso fue duro para Sansón. Los filisteos lo atraparon, le sacaron sus ojos, fue llevado a la prisión, donde fue torturado, fue encadenado, y lo que hacía era moler grano todo el tiempo. El ministerio o el propósito que Sansón tenía, yo creo que eso no era lo que quería Dios. Sin embargo, creo que Sansón reconoció que le había fallado a Dios. Como yo espero, si alguno de nosotros le hemos fallado a Dios, lo reconozcamos en esta noche. Y en la misericordia, creo que Dios tuvo misericordia con Sansón. En el capítulo 28 dice: entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Aquí me viene como la imagen de: Señor, soy yo otra vez. No sé si nos pasa, pero creo que los que se rieron por ahí algo debe de haber. Acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Creo que Dios en su misericordia se lo concede. Sabemos cuál es el resultado. Sí, Sansón a través de su fuerza hizo que todo el templo se derrumbara. Murieron los filisteos, murieron gobernantes y las personas que estaban ahí. Se dice que Sansón en este acto mató a más personas que a los que había matado durante toda su vida. ¿Cumplió el propósito? Sí, pero creo que no era lo que Dios quería. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Se confió? Sí. ¿No se dio cuenta que Dios no estaba con él? Demasiado tarde, creo. Entonces, vayamos a reflexionar. Ten en cuenta de que Dios tiene propósitos, como te lo decía ayer, para tu vida. Claro que los tiene. Ahora, la pregunta que te hacía al principio es: ¿cómo voy a cumplir estos propósitos? Dios te ha hablado y te ha dicho: necesito que seas obediente. Necesito que tengas intimidad conmigo. Necesito que ores, que lo hagas de manera continua. Necesito que te mantengas íntegro, que seas puro, que te alejes del pecado. Pero sobre todo,
llénate de mi espíritu. Si cumplimos todo esto que hoy Dios viene a pedirte a ti y a mí, los propósitos que Dios tiene para tu vida, los verás cumplidos. El camino ya está trazado. Tú decides cómo lo transitas. Tú decides cómo lo caminas. Es responsabilidad tuya. No es responsabilidad de Dios. No es responsabilidad de tu pastor, de tu líder. La responsabilidad está en ti. ¿Cómo lo quieres caminar? Haz un examen dentro de ti. ¿Estás sirviendo? Pero ¿cómo estás sirviendo? Tengamos cuidado si estamos sirviendo como lo hicieron en su momento los hijos de Elí. Tengamos cuidado como lo hacía Sansón. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que si realmente estamos dispuestos a cumplir los propósitos de Dios y tu respuesta es sí, entonces dispón tu corazón, lleva una vida íntegra, confía en Él, sometidos en obediencia a su palabra, orando y teniendo intimidad con Él, pidiendo que seamos llenos de su Espíritu Santo. Ejemplos de siervos que lo cumplieron, aquí en Betel lo hay, y a través de la historia también nos los mostró en la vida de Daniel y de Noé. Pero también está la otra parte, siervos, ministros de Dios, que se burlaron de Él, que lo menospreciaron. Y la decisión de Dios fue ponerles un fin para que ya no siguieran sirviéndolo. La pregunta que yo, o mejor dicho, que Dios a cada uno de nosotros nos hace es, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es tu condición ante Dios? Hoy tengo presente que lo que Dios quiere es seguir trabajando y perfeccionándote, que nos está puliendo, que nos está llevando por un proceso, porque nos quiere transformar. Nos ha dado herramientas de una manera increíble. O mejor dicho, nos da una lista de cómo debemos de comportarnos. No es difícil, Betel, no es difícil. Todo esto lo podemos lograr porque Dios a través de su Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos dice, nos dirige, nos corrige, nos enseña, nos muestra. El Espíritu de Dios obrando en tu vida hará que seamos unas personas, unos creyentes obedientes, que seamos fieles, que seamos justos, que seamos íntegros. El tener la llenura del Espíritu de Dios, por supuesto, quiere decir que tenemos una relación estrecha con Él, que lo conocemos, que lo que hagamos sabemos que es porque le agrada a Él, que no lo desconocemos, que queremos estar sometidos a Él, que tenemos temor por lo que Él nos pide. Hoy yo veo el mensaje de Dios para su iglesia con tanto amor, con tanto cariño, con tanto respeto, de una manera tan precisa, tan directa, en el tiempo que tenía que hablarse. Y muchas veces el mensaje de Dios y la palabra de Dios viene a ser preventivo para nuestras vidas. Deseo que la palabra que se ha vertido la tengamos, la atesoremos, pero que vayamos a más, que cada día busquemos más de Dios, que día a día busquemos más, que lo conozcamos más, que nos entreguemos más a Él. Porque lo decíamos en el tiempo de la predicación, si lo amamos, lo haremos, porque queremos agradarlo. Ten presente que los propósitos que Dios tiene para tu vida son los mejores. Amado, yo te doy gracias por cada hermano que esta noche ha dispuesto su corazón y su tiempo para escuchar el mensaje. Te pido que bendigas su vida, que bendigas a su familia, que cuides de cada uno de nosotros. Amado, hoy creo, y así lo siento y lo puedo percibir, que es un mensaje que viene directamente de tu corazón. Deseo que todos tengamos discernimiento para poder entender y entender tu palabra de una manera clara. Te doy gracias por este honor que me has dado de servirte,
Y lo único que quiero y seguiré siendo así es que seamos utensilios que tú ocupes. Bendito seas, mi Señor. Tuyo es el reino y tuya es la gloria por siempre, mi Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga mucho.